Muy bienvenidos a una demostración del uso de las funciones de cálculo del sistema dbWaves. En esta ocasión demostraremos cómo calcular el coeficiente de absorción de diferentes tipos de resonadores. Vamos al sector de cálculo, seleccionamos absorción y posteriormente tenemos tres tipos de resonadores: membrana, perforado, ranurado. Partiremos con el resonador de membrana. Es un clásico resonador de baja frecuencia. Vamos a elegir no guardar el proyecto. Entonces, podemos ingresar la densidad de la membrana, de la membrana que está acá. Puede ser una placa de madera liviana o incluso una placa de yeso cartón delgada, distintos tipos de materiales. El espesor del material absorbente, la separación de la pared, el espesor de la placa o membrana, en este caso es de 4 milímetros, la resistencia de flujo del material absorbente posterior, que se puede cambiar eventualmente usando la base de datos materiales absorbentes, por ejemplo, lana de vidrio de 20, tiene una resistencia de flujo menor a la que había. En este sector podemos elegir si el material absorbente va directamente detrás de la membrana o placa o va pegado al fondo a la pared rígida. Vamos a dejarlo en el caso de pegado a la membrana, que es el caso desde el punto de vista acústico más conveniente. En el sector de ángulo de incidencia podemos elegir un ángulo específico o incidencia aleatoria, lo vamos a dejar en 45 grados. Posteriormente tenemos la posibilidad de modificar la porosidad y el factor de estructura del material absorbente porosa, si es que tenemos esos datos, y luego una pequeña descripción que podemos ingresar. Vamos a presionar el botón entonces calcular y esperamos que el sistema entonces nos entregue el resultado del coeficiente de absorción para este resonador de membrana, que, como habíamos mencionado, es un clásico tipo de resonador de baja frecuencia. Bien, acá tenemos los resultados en un formato gráfico. Vemos que es la curva de respuesta, es la típica curva de un resonador. En este caso tiene cierta absorción considerable en la banda de 100 y 125 Hz. Posteriormente aparece el alfa ponderado, que en este caso es demasiado bajo. Recuerden que el alfa ponderado se obtiene comparando esta curva de absorción con una curva de referencia que involucra todo el espectro de frecuencia. Dado que los resonadores de membrana tienen muy baja absorción en frecuencias altas, entonces aparece el alfa ponderado muy bajo. Solo tiene una absorción considerable en la zona de la frecuencia de resonancia, que está entre 100 y 125 Hz. Y posteriormente, como siempre, podemos descargar el reporte en formato PDF. Nosotros en este caso no lo vamos a descargar porque queremos mostrar todos los tipos de resonadores, así que volvemos ahora al menú de absorción y vamos a pasar a un resonador perforado. Es un resonador bastante utilizado, el resonador de placa perforada, cuyo principio es similar al resonador de membrana en el sentido que se forma un sistema resonante, pero en este caso con características y comportamientos de resonancia bastante diferentes. Seleccionamos de nuevo si guardamos o no el proyecto, podemos ingresar un título y aquí están todos los parámetros para el tipo de perforaciones. Distancia entre las perforaciones, en este caso son 2,5 centímetros, radio de la perforación 5 milímetros, espesor del material absorbente, separación de la pared, espesor de la placa perforada y resistencia y flujo del material absorbente, que como ya saben lo podemos cambiar utilizando la base de datos materiales. También, como siempre, podemos elegir si ponemos el material directamente detrás de las perforaciones o al fondo sobre la pared rígida. Lo vamos a dejar en el caso de las perforaciones, cerca de las perforaciones, y podemos elegir acá el ángulo de incidencia. Vamos a seguir con un ángulo de 45 grados, que generalmente es un resultado bastante cercano en muchos casos a hacer el cálculo completo con incidencia aleatoria. Y entonces presionamos el botón calcular y esperamos que el sistema realice en línea los cálculos correspondientes para obtener la curva del coeficiente de absorción de este tipo de
configuración o resonador. Bien, acá pueden ver que ha cambiado completamente la característica respecto al resonador de membrana, que tenía un máximo de absorción en esta zona de baja frecuencia. Este tiene el máximo de absorción en la zona de los 1000 Hz, frecuencias más bien altas y medias altas. El coeficiente de absorción ponderado es 0,35. Están los coeficientes de absorción en bandas de tercio y octava. Y como siempre podemos descargar el reporte en formato PDF. Bien, finalmente vamos a otro tipo de resonador de uso habitual, que sería el resonador ranurado. Esta configuración de acá, que suele construirse de manera bastante simple, ¿cierto? Con listones o tablas de madera, un material absorbente poroso y una cierta separación de la pared rígida. Vamos a escoger en este caso, como siempre, últimamente, no guardar el proyecto, no es necesario. Tenemos el título, las características, la distancia entre las ranuras, que aparecen todos los parámetros indicados acá, el ancho de la ranura, el espesor, el material absorbente, la resistencia de flujo, separación de la pared, espesor de la placa, etc. Posición del material absorbente, al frente o atrás, ángulo. En este caso vamos a elegir incidencia aleatoria para que veamos que, claro, al hacer la incidencia aleatoria se realiza el sistema una integración entre 0 y 90 grados y por lo tanto el cálculo es un poco más lento. Lo vamos a hacer intencionalmente para que vean cuál es la diferencia. De todas maneras no es demasiado lento el cálculo, así que vamos a calcular en este caso el resonador ranurado con incidencia aleatoria. Esperamos un momento. El video lo hemos dejado corriendo. Ese es el tiempo real que demoró el cálculo. Como ven, es bastante rápido. Y la curva correspondiente de absorción para ese resonador ranurado con su coeficiente de absorción ponderado, sus valores en banda de tercia octava. En este caso podemos echar un vistazo al reporte en formato PDF correspondiente. Y bueno, es un formato bastante simple, pero con toda la información precisa y necesaria, el valor de todos los parámetros, el diagrama donde se indica qué es cada parámetro, la descripción que podríamos haber ingresado, el título y el resultado tanto gráfico como tabular. Bien, hemos visto qué tan rápido funciona el sistema de dB-Waves. Hemos calculado en este video 3 tipos de resonadores: membrana, resonador perforado y resonador ranurado, y ha sido todo bastante simple y rápido.